Todos hemos escuchado el dicho vivir como un rey. Sin lugar a dudas, el cine nos ha engañado haciéndonos pensar que ser rey o reina es vivir en glamorosos castillos, lucir atuendos elegantes, asistir a entretenidos bailes, disfrutar de grandes banquetes y hacer lo que a uno le plazca. Pero nada más lejos de la realidad. Ser rey o reina en la época medieval no era tan idílico como crees, y te aseguro que tienes una vida mucho más lujosa y repleta de comodidades que el rey más rico del medioevo. En el video de hoy, te presentamos 11 razones que demuestran que tu vida es mejor que la de los reyes de la Edad Media. Vamos a descubrirlas. 1. Matrimonio entre familiares. Imagina no poder elegir con quién casarte. Esta era la realidad de los gobernantes de la Edad Media, la mayoría de los cuales contraían matrimonio por motivos políticos, estableciendo acuerdos entre sus respectivos países de origen y también para mantener el poder en la familia. Como resultado, los matrimonios entre diferentes familias reales a menudo resultaban en cónyuges que eran primos. Aunque la Iglesia prohibió los matrimonios entre parientes consanguíneos dentro del séptimo grado hasta el siglo XI, la mayoría de los nobles obtenían dispensas papales o simplemente ignoraban estas reglas, lo que resultaba en relaciones incestuosas y numerosas complicaciones de salud para la descendencia. 2. Esperanza de vida. La Edad Media no era una época para hacer planes a futuro lejano. A causa del hambre, las enfermedades y las guerras, la esperanza de vida no era muy alta. Uno pensaría que las personas de la nobleza, al tener más comodidades, vivían más tiempo, pero nada más alejado de la realidad. De hecho, los historiadores demográficos encontraron en los registros parroquiales de los condados que, en la Inglaterra del siglo XV, la esperanza de vida era más larga para los aldeanos que para los nobles. Esto se debía a que la realeza vivía en las ciudades y, por lo tanto, era más propensa a contraer enfermedades. 3. Alimentación. Estamos acostumbrados a ver a los reyes y reinas sentados en mesas largas con abundantes banquetes. Aunque la realeza tenía más acceso a la comida que los campesinos, nadie se libraba de la escasez y la poca higiene alimentaria. Cuando los tiempos eran prósperos, todo marchaba bien, pero cuando venían las sequías, lluvias intensas o guerras, hasta un rey podía llegar a quedarse sin pan, como sucedió en la hambruna de 1315. No solo no tenían la libertad de elegir entre una gran variedad de alimentos frescos, sino que además el agua estaba tan contaminada por los desechos que las personas arrojaban a la calle, que beber agua era aún más insalubre que beber vino o cerveza. 4. Medicina. El mercurio no era otra bebida de mesa como el vino, sino que lo consumían como medicina. Sí, tal como lo escuchaste, esta sustancia se recetaba como tratamiento para la peste negra en la época medieval. Esta enfermedad representaba una seria amenaza para los monarcas y para tratarla se recurría a prácticas que hoy suenan descabelladas. Una de las opciones más populares eran las pócimas que a menudo se mezclaban con ingredientes como mercurio y arsénico. Este líquido, que de seguro tenía un aspecto extraño, era vendido por los fabricantes como cuerno de unicornio. Otras bebidas curativas incluso incluían piedras preciosas molidas, como esmeraldas y zafiros. Afortunadamente, hoy en día sabemos que el mercurio y las piedras molidas son altamente tóxicos y no poseen ningún efecto curativo. 5. Casamiento a los 12 años. Como si los matrimonios arreglados con primos no fueran suficientes, la vida matrimonial era especialmente injusta para las mujeres. No solo no elegían con quién casarse, tampoco podían elegir cuándo. Durante este periodo, la mayoría de las jovencitas de la realeza se casaban tan pronto como alcanzaban la pubertad o incluso antes. La historia tiene registros de incontables casos de niñas que eran obligadas a casarse por conveniencia. Un ejemplo de esto es Lady Margaret Beaufort, madre del rey Enrique VII, quien contrajo matrimonio a la temprana edad de 12 años y quedó viuda y embarazada a los 13 años. Otro caso es el de Leonor de Castilla, quien se casó con el rey Eduardo I de Inglaterra cuando tenía nada más que 13 años. 6. Ir al baño. La comodidad de los baños modernos en comparación con los baños medievales es una de las principales razones por las que deberías estar agradecido de no vivir como los reyes medievales. En el medioevo, cuando la realeza necesitaba hacer sus necesidades fisiológicas, tenía dos opciones. Durante la noche, se veía obligada a utilizar una vasija de cerámica o madera que se solía colocar debajo de las camas. Estos utensilios se empleaban durante toda la noche y, en algunos casos, eran compartidos por el rey y la reina. Recién se deshacían de las heces a la mañana siguiente, de una forma bastante simple, se arrojaban por la ventana, tarea que realizaban sus sirvientes.
¿Te imaginas tener que dormir con un olor a cloaca proveniente de debajo de la cama? Sin duda, algo desagradable. En cambio, de día podían optar por utilizar los garderobes, que eran retretes medievales con asientos de piedra o madera y un agujero que dirigía los desechos a un pozo. Sin embargo, estos retretes insalubres debían vaciarse a intervalos regulares. Además, como eran lugares húmedos y oscuros, se corría el riesgo de ser mordido por un animal o un roedor. 7. Casa. En la Edad Media, al igual que en la actualidad, las apariencias lo eran todo para un rey. Pero, en este periodo, la realeza debía demostrar su destreza en el uso de armas y, sobre todo, en la caza. Es por ello que los reyes salían a cazar. En esas cacerías, todo podía pasar y no siempre salía todo según lo planeado. Se daban ocasiones donde los animales feroces podían atacar a los miembros de la corte e incluso herir gravemente a un monarca. Debido a esto, en la mayoría de los casos, eran los soldados quienes realizaban la mayor parte del trabajo y el monarca solo intervenía para dar el golpe final. Como resultado, el rey se atribuía todo el mérito y se le otorgaba el título de cazador. 8. Entretenimiento y tiempo libre. ¿Sabías que el concepto de fin de semana no se inventó hasta el siglo XIX? Además de no contar con entretenimiento inmediato, incluso los reyes trabajaban de lunes a lunes. Los grandes entretenimientos de la época consistían en eventos sociales como bailes, encuentros deportivos como partidos de polo y también arte y teatro. En una época donde las crisis acechaban en cada esquina, sin tener grandes periodos de descanso ni forma de entretenimiento inmediata, no había mucho que hacer. En resumen, la próxima vez que pases un domingo en familia, sin hacer más que mirar una película, recuerda que es un lujo que la realeza del medioevo jamás se hubiera imaginado. 9. Toque real. ¿Te has preguntado por qué durante la Edad Media existía una gran veneración a los reyes? Se debe a lo que se llama el derecho divino de los reyes. Este no se limitaba solo al derecho de gobernar, sino que también tenía un aspecto mágico conocido como el toque real. Este toque real confería poderes mágicos a las manos de un rey o una reina. Los plebeyos que padecían alguna enfermedad buscaban a la realeza para que les tocara y los sanara. Así, aquellos con diversas dolencias solicitaban la ayuda de la realeza con la esperanza de encontrar una cura. Los reyes y reinas a menudo tenían que tocar a numerosos enfermos para compartir sus poderes. Sorprendentemente, muchos de estos enfermos se recuperaban, atribuyendo su mejoría no solo al toque real, sino también a las donaciones en forma de monedas. 10. Embarazos y natalidad. Por supuesto, en la Edad Media no contaban con métodos anticonceptivos eficaces. Por ello, es comprensible que, con un escaso control de la natalidad, las mujeres quedaran embarazadas con bastante regularidad y la tasa de mortalidad durante el parto fuera notablemente alta. Los expertos han debatido sobre el porcentaje de madres de clase alta que perecieron durante el parto, que podría haber alcanzado hasta un 20%. En lo que respecta a los niños, la mortalidad infantil se situaba entre el 25%. Afortunadamente, gracias a los avances de la medicina, estos índices han disminuido de manera significativa desde la época medieval. 11. Castillos incómodos. Sé lo que estás pensando, de acuerdo, los reyes no la tenían fácil, pero de seguro vivir en un castillo ha de ser increíble. Pues no. Incluso un apartamento de un ambiente es más cómodo de lo que era habitar una de estas fortalezas. La realidad es que vivir en un castillo era incómodo y, peor aún, insalubre. Su tamaño hacía que fueran difíciles de calentar, por lo que la realeza pasaba sus inviernos abrigada y frente a la chimenea. Los castillos estaban construidos con piedra, lo que no ayudaba a retener el calor, y a menudo tenían corrientes de aire por las ventanas y puertas. Además, estos edificios eran oscuros debido a las pequeñas ventanas, que se diseñaban así para mantener a los enemigos fuera. Aparte de eso, estaban infestados de roedores e insectos, y, como ya mencionamos, los sistemas de saneamiento dejaban mucho que desear. Sin mencionar que los castillos eran vulnerables a ataques, por lo que los reyes vivían en constante preocupación por la seguridad. ¿Aún te gustaría haber vivido como un rey de la Edad Media?